Dicen que todo empezó por culpa de Eva. ¿Y si te digo que Dios la escogió precisamente a ella para que la historia de salvación comenzara? Eva, la madre de todos los vivientes que abrió y cerró la puerta del Edén. Cuando Dios creó el universo, no lo hizo todo de golpe, dejó lo mejor para el final. Génesis nos dice, varón y hembra los creó. Eva no fue un plan B, no fue una ocurrencia tardía. Mientras Adán estaba ocupado nombrando a los animales, Dios, como el más grande de los artistas, estaba esculpiendo a su obra maestra, la reina que completaría su creación. El versículo dice que Dios la trajo al hombre. Esta no fue una presentación cualquiera. Imagina una boda real, el momento en que el padre entrega a la novia. Así presentó Dios a Eva en el centro del Edén. No era solo una compañera, era la coronación de todo lo que Dios había hecho. El paraíso no estaba completo hasta que ella llegó. Pero aquí viene la parte que casi nadie cuenta y que lo cambia todo. Al principio, Adán la llamó mujer, que significa sacada del varón. Pero después de la caída, después del momento más oscuro de la historia humana, en Génesis 3:20, cuando ya estaban sentenciados a salir del Edén, Adán la mira y le da el nombre más poderoso de toda la Biblia, Eva, que significa madre de todos los vivientes. Piénsalo un segundo. En medio de la muerte y la expulsión, Adán le da un nombre de vida. ¿De dónde sacó esa esperanza? Eso solo pudo ser una inspiración directa de Dios. En el suelo de su fracaso, Dios mismo estaba susurrando: esto no ha terminado. A través de ti vendrá la vida. El nombre de Eva no es un recordatorio de su caída, es una profecía de su redención. Es la promesa de que, incluso después del peor error, ella seguiría siendo portadora de vida. Ahora, hablemos de la tentación, pero desde un ángulo que quizás nunca te enseñaron. La serpiente fue astuta. No atacó a Adán, fue directo a Eva. ¿Por qué? Porque sabía que ella era la puerta. Sabía que su influencia era tan poderosa que si ella caía, arrastraría a la humanidad con ella. El enemigo siempre ataca donde sabe que hay un gran potencial. Pero mira esto con atención. Eva no fue débil, fue engañada. Génesis 3:6 nos da la clave. Ella vio que el fruto era codiciable para alcanzar la sabiduría. Ella no buscaba algo malo, buscaba ser más como Dios. Su deseo era bueno, pero el método fue equivocado. Quiso alcanzar la divinidad por sus propias fuerzas, sin depender de su Creador. El primer pecado no fue simplemente comer una fruta, fue el deseo de ser nuestro propio Dios. Es una tentación que resuena hasta el día de hoy, ¿no crees? Y es justo aquí, en este desastre, donde ocurre el milagro más grande. En Génesis 3:15 Dios pronuncia la primera profecía de salvación de toda la Biblia, conocida como el protoevangelio. Y escucha a quién se la dirige. No se la dice a Adán, se la dice a Eva mientras maldice a la serpiente. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendencia te herirá en la cabeza. Párate a pensar en la bomba que es esto. En ese momento, Dios le está diciendo a Eva: de ti, de tu linaje, vendrá aquel que aplastará al enemigo para siempre. Eva fue la primera persona en toda la historia en escuchar el Evangelio. La primera en recibir la promesa de que un Salvador vendría a través de la simiente de la mujer. Dios no la vio como el final, sino como el principio de la solución. Sí, las puertas del Edén se cerraron. Querubines con espadas de fuego custodiaban la entrada. Adán y Eva salieron, llorando, hacia un mundo hostil. Es cierto, por la decisión de Eva entró el pecado al mundo, pero Dios en su infinita sabiduría usó esa misma puerta rota para introducir algo mucho más poderoso, la gracia. Como dice Romanos, donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y fuera del Edén, la historia de Eva no terminó. Ella se convirtió literalmente en la madre de los vivientes. Fue la primera madre que enseñó a sus hijos Caín y Abel a levantar un altar y a ofrecer sacrificios.
buscando el perdón y la comunión con el Dios que todavía los amaba. Incluso fuera del paraíso, ella siguió buscando la puerta de regreso al corazón de Dios. Hoy quizás muchas mujeres se sienten como Eva, miran sus vidas y piensan, por mi culpa, por mi gran culpa, mi familia está rota, mis sueños están perdidos, mi vida está fuera del Edén. Quizás sientes el peso de un error, de una mala decisión que lo cambió todo. Escúchame bien, Dios nunca dejó de llamar a Eva madre de los vivientes, incluso después de su peor fracaso. Su identidad no estaba en su error, sino en el propósito que Dios le había dado, y hoy Dios te está diciendo lo mismo a ti. Tu identidad no está en tu caída, está en el llamado que Él ha puesto sobre tu vida. El mismo Jesús, que vino de la simiente de la mujer, que nació para cumplir esa promesa hecha a Eva, quiere entrar hoy en tu historia rota, quiere tomar tu mayor fracaso y convertirlo en el comienzo de tu mayor victoria. Quiere transformar tu desierto en un jardín otra vez. ¿Dejarás que Jesús entre hoy en tu Edén perdido? Si este video tocó tu corazón, te pido 3 cosas. Primero, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas el episodio de mañana sobre Sara. Segundo, demuestra que eres parte de esta nueva generación escribiendo en los comentarios, yo soy hija de Eva redimida. Y tercero, comparte este video con esa mujer que necesita desesperadamente escuchar que para ella también hay esperanza. Nos vemos mañana.